Bueno, en uno de los hechos que ha marcado este día, como sabemos, a los 90 años, murió el ex sacerdote Fernando Karadima, condenado solo por el Vaticano por los abusos sexuales reiterados en contra de menores de edad. Vamos a tomar contacto con la periodista, autora del libro Karadima, El Señor de los Infiernos, María Olivia Monkever. Muchas gracias por la comunicación. Además, también tuve la posibilidad de que fuera profesora universitaria, así que interesante poder conversar con usted y profundizar un poco en lo que significa la figura de Fernando Karadima. María Olivia, muchas gracias por este contacto. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Bien. Bueno, acá hay una gran, podríamos decir, contradicción en lo que significa la figura de Fernando Karadima, porque si bien es un hombre tal vez con un nombre emblemático respecto a lo que significa los abusos cometidos por la Iglesia, que deja de ser sacerdote, pero que no tiene ningún tipo de sanción penal, que muere, podríamos decir, en la impunidad. ¿Cómo analiza usted ese hecho cuando hoy se ha confirmado ya su fallecimiento? Bueno, es que no solo no tuvo sanción penal, sino que además este personaje no demostró ninguna señal de arrepentimiento. Él dejó de ser sacerdote no porque quiso, lo obligaron por un tardío pronunciamiento, un enjuiciamiento del Vaticano. Pero como tú dices, en verdad no había sanción penal, no la hubo ya en Chile, porque estaba toda la historia antes de la prescripción de esto de los delitos. Ahora, una persona que cometió a mi juicio no solo los delitos sexuales, ¿no es cierto?, de abuso, sino que también tuvo abuso de conciencia sobre mucha gente, sobre muchos jóvenes a los que fue reclutando ahí en la Iglesia del Bosque, que funcionaba en sus tiempos como una verdadera secta. Sí, y obviamente una cierta dominación, se aprovechaba de ciertas situaciones a ratos familiares, pero también acá habían círculos de protección, círculos de poder. Podríamos decir que estas eran las iglesias donde iban personas muy influyentes, pertenecientes a la élite. ¿Y qué tan importante también es la figura de Fernando Karadima respecto a estos grupos que estaban cercanos a él y que le rendían, o que más bien le entregaban una cierta protección en estas acciones? Mira, yo creo que se generó todo un ambiente en el que este personaje iba, por una parte, reclutando jóvenes, inventó eso que llamó la acción católica, tratando de imitar al padre Hurtado, aludía al padre Hurtado, él en sus prédicas, pero la verdad es que era una figura bastante distante por lo que se ha sabido del propio padre Hurtado. Pero tenía este movimiento de jóvenes y que buscaba jóvenes precisamente que fueran de colegios particulares, de familias de sectores acomodados, pero en muchas ocasiones que estuvieran, como tú dices, en condiciones de vulnerabilidad. A uno se le habían separado los padres, habían situaciones complicadas en la familia, y eso los pescaba y él se hacía como asumía el rol del padre, por una parte, y por la otra era a la vez como que lo hacía en nombre de Dios, con todo lo que eso implica para un creyente, el tratar de que le obedecieran, que él era como el ser que marcaba sus vidas, dominaba las vidas de las personas que lo rodeaban. Además, y aquí hay una cuestión súper importante, él cultivaba, tenía un verdadero cultivo de, entre comillas, diría yo, vocaciones sacerdotales, porque tenía este círculo, fue generando la Pía Unión Sacerdotal, que llegó a ser un conjunto como de 40 sacerdotes, que los instalaba después en parroquias en diferentes partes de la región metropolitana, sobre todo. Y ejercía sobre todos ellos una dominación muy grande. Y por otra parte, con lo que tú llamas la élite, ¿no es cierto?, sectores de grupos económicos, sectores de familia bastante poderosas, en los que él también se hacía amigo, frecuentaba sus casas, iba tomando a las familias completas a veces, o a los hijos, para que fueran sus adeptos. Entonces es una cuestión, yo te diría que una cuestión bastante siniestra la que había logrado montar, y que finalmente se logró saber
cuando se empezaron a develar los testimonios de James Hamilton, de Juan Carlos Cruz, de José Antonio Murillo, y que desde aquella primera vez que hablaron en la televisión nacional, me acuerdo en un programa, la cuestión como que estalló. Y había habido situaciones complejas de otros curas antes en la iglesia, pero que no habían tenido el impacto que tuvo esto. Sí, y ese impacto... Sí. No, adelante, adelante. No, te iba a contar una anécdota. Fíjate que aquí, donde estamos ahora, donde estoy aquí encerrada en la pandemia, en el mismo living de esta casa, fue la primera vez que vino Jimmy Hamilton a verme, me había escrito y me contó, yo lo pongo eso en el libro, de un mail que yo había recibido y que me contó lo que le estaba ocurriendo. Estuvimos horas, y recuerdo que esa noche casi no pude dormir, o sea, nunca había recibido un testimonio tan impactante, no me habría imaginado jamás que en esa iglesia del Bosque estuviera ocurriendo todo lo que había estado sucediendo. Y las primeras denuncias, hay que recordar, fueron la jerarquía de la Iglesia Católica puso oídos sordos. Sí. Eran los tiempos del cardenal Francisco Javier Errázuriz primero, que no pescó, como podríamos decir, lo que se estaba denunciando. Venían denuncias de mucho antes, venían denuncias desde mediados de la década del 80 incluso, y que no se había hecho caso. Entonces aquí hubo mucho encubrimiento por parte de la jerarquía de la Iglesia Católica, y es lo que también se ha visto en otras situaciones, no solo en la de Caradima, en las que hemos conocido en otras congregaciones, en otras órdenes, en otros casos de sacerdotes involucrados en abusos sexuales y en abusos de conciencia. Sí, y a su parecer, esas redes de protección, esas lógicas que se usaban efectivamente para que esto no se diera a conocer, se le dio poca credibilidad muchas veces a las víctimas, dentro también del trabajo que se realizó periodístico, el que usted realizó, hubo muchas trabas también, muchas presiones, muchas amenazas. ¿Eso cree usted que efectivamente ha quedado atrás o son situaciones que persisten todavía o hay todavía eslabones? Porque en la carta de las víctimas ellos también dicen, esta era una parte de una cadena, porque hay miles de otras situaciones en otras congregaciones también. Entonces, más allá de la visibilidad que tuvo este caso del impacto, ¿cree que podemos hablar que ya se está dejando atrás esta cultura, esta lógica, o todavía persiste de encubrimiento, de protección? Fíjate que lamentablemente creo que no se deja del todo atrás por cosas que uno va sabiendo. Yo no estoy en este minuto investigando otro caso, pero mira todo lo que fue pasando después. O sea, conocimos situaciones como las de los jesuitas, claro, que yo no me habría imaginado jamás tampoco, la de los hermanos maristas, la de los salesianos, con el propio cardenal Ricardo Sati, el ex cardenal, que encubrió, o sea, han encubierto. Hay situaciones que están, es así, en la fiscalía la estuvo tratando de investigar, primero el fiscal Emiliano Arias, después ahora también sigue en manos del Ministerio Público. Hay situaciones que también otros periodistas han contribuido a esclarecer, sin ir más lejos el libro Rebaño de Óscar Contardo, donde relata, donde cuenta, también da cuenta de investigaciones. Acordémonos también de situaciones como la de Cristian Prej, que quién habría imaginado que hubiera cometido abuso, y los cometió. Y hay otras, siguen existiendo. Yo creo que debería haber mucho mayor una mirada desde la propia Iglesia Católica, tener una cuestión, por un lado, de mayor indagación, por otro lado, de la justicia, y también de estar todos alerta, no dar porque esto ya pasó, porque la estructura de las iglesias, y con esto me refiero a la Iglesia Católica, pero generalizaría un poco también a otras iglesias evangélicas también, que de repente uno escucha algo como aislado, pero en definitiva hay algo de cuando se ejerce el control de conciencias, cuando se habla en nombre de Dios, que es un tema que yo creo que se ha analizado poco. Al comienzo se creía
yo me acuerdo haberlo conversado muchas veces en ámbitos de la universidad, como tú señalabas al comienzo. Se veía que el mundo de la religión es algo privado. Yo creo que no, porque en verdad condiciona muchas actitudes. Entonces, cuando hay estos personajes que están en nombre de un ser superior, en nombre de un ser supremo, al que los seres humanos, no sé, algunos adoran, otros temen, pero les tienen mucho respeto, por decirlo así, y están dominando conciencia. Entonces, ojo, que yo creo que no es solo el abuso sexual, que por cierto, que es espantoso, que puede marcar de por vida a un niño, a una niña, pero a la vez está ese otro abuso que es dominar mentes. Y ese abuso de dominar mentes lo ejerció Karadima, lo han ejercido otros, y me temo, esto es una inquietud, que lo sigan ejerciendo también. En grupos católicos, desde luego, y también en otro tipo de grupos que tienen a veces carácter sectario y a veces no se les reconoce como carácter sectario. María Olivia, no quiero dejar pasar lo que usted dice, ¿no? Él nunca reconoció estos hechos, nunca pidió perdón, no se dio ningún tipo de, podríamos decir, de reconocimiento, remordimiento respecto a lo que habían sido estos abusos. Pero usted plantea aquí que hay también una deuda clara de la justicia, de la institucionalidad de nuestro país, de que él no haya pagado estos crímenes en la cárcel, condenado, claro, estaban prescritos. Entonces, en el caso de él, habían víctimas que dedicaron tiempo, que tuvieron la valentía de hacerlo público, más allá de lo que implicó, sobre todo cuando comienzan a dar a conocer y a revelar sus casos. Gente además también que tuvo, podríamos decir, los recursos para poder contratar abogados, para poder llegar hasta las últimas instancias para que este caso no quedara impune de alguna manera. Entonces hay muchas otras situaciones donde la Iglesia tiene dominios que además están marcados por situaciones sociales, y ahí es donde un país, un Estado, una institucionalidad debe reaccionar. ¿Cómo analiza ese aspecto, que es más allá de lo que debe hacer la Iglesia, lo que tiene que hacer un país frente a situaciones como esta? Hay países en Irlanda o en otros lugares donde efectivamente había también una, podríamos decir, reposición, reconocimiento, ha habido algún tipo también de acción monetaria para poder a esas víctimas devolver, podríamos decir, lo que se les perdió el momento de haber sido abusados. Sí, no, de partida lo que víctimas así pueden gastar hasta en apoyo psicológico, psiquiátrico, porque rompen vidas, oye, ese es el cuento, dejan heridos, dejan de verdad a la gente en situaciones muy debilitadas. Por supuesto que son atentados contra los derechos humanos básicos, lo que se pueden cometer con abusos de esta índole y abusos de conciencia. Entonces, sí, por supuesto que como país, yo creo, como Estado, va a haber que preocuparse mucho más. En ese aspecto yo creo que ahora que se está incluso frente a una nueva Constitución, creo que ha habido poca inquietud por preocuparse desde la sociedad por este tipo de temas, fíjate tú. Claro, viene un caso, provoca escándalo. Hay que recordar también que en el caso de Karadima, al comienzo, algunos no les creían o trataban de ridiculizarlo o trataban de decir que no era tal o que sería una exageración. Pero finalmente tras una lucha muy denodada que dieron estas principales víctimas, estos que se atrevieron, porque hay otros que probablemente no se han atrevido, porque reconocer el abuso no es una cuestión que sea fácil, por lo que yo he logrado detectar en las conversaciones que he tenido con personas que han sido abusadas. Es decir, demora tiempo. Y fíjate que lo que pasaba con el asunto de los años para atrás, entre el tiempo de que la persona se demora en recapacitar, en darse cuenta que de verdad todo esto era una situación de abuso, se le pasó el tiempo a la ley. Por eso fue muy importante lo que se logró de que no prescribieran los abusos, ¿no? Pero como te digo, yo creo que hay que ir más allá
de solo lo sexual, porque solo lo sexual incluso están con el tema se puede probar esto o no se puede probar, pero ¿cómo pruebas tú? ¿Cómo dañaste en la vida de alguien? ¿Cómo dañó uno de estos personajes la vida de alguien cuando a lo mejor ni siquiera llegaron a lo sexual, pero sí se produjo un proceso de dominación? Y ahí uno ha conocido casos en este grupo de Caradima o en otro que se han dado cuenta con el tiempo, pero ya los daños han perdido la mitad de su vida, no solo en darse cuenta, sino que en recomponerse. Entonces es un tema sumamente complejo. Mira tú lo que ha estado pasando también en el caso Caradima, y eso es notable. Algunos de las personas que estuvieron cerca de él y que lo siguieron, en su minuto eran como de sus discípulos, de su grey que estaba en esta pía unión sacerdotal, se dieron cuenta de toda la brutalidad que se vivía ahí en el bosque, y finalmente hasta algunos, y sumamente respetables, personas a las que yo aprecio mucho, que dejaron de ser sacerdotes incluso, como el caso de Eugenio de la Fuente, y que quedó ya escéptico con lo que estaba haciendo la actual jerarquía de la Iglesia Católica. Así que, y hay gente que tiene mucho que decir por todo lo que vivió. Sin duda. Por otro lado, uno ve que este efecto Caradima, oye, ha generado en las personas un alejamiento muy grande de la Iglesia Católica. Y eso es una cuestión que también tiene una repercusión social bastante importante. Es algo que están detectando los estudios que se están haciendo. Hay un estudio que se hace, la encuesta que hacen de la Universidad Católica, en que hasta 2018, porque creo que era la última, la gente que se declara católica ha bajado desde del 70%, que era una de las instituciones de este siglo, a un 45%. Sí. María Olivia, le queremos agradecer muchísimo el tiempo, la posibilidad de indagar en lo que significó este caso, pero sin duda también con lo que decíamos al inicio, ¿no? Con que además fallece en una absoluta impunidad, un caso tan emblemático de lo que son los escándalos y los abusos y los delitos cometidos por sacerdotes de la Iglesia en nuestro país. Muchísimas gracias por su tiempo y esta conversación. Bueno, nos estamos viendo, pues. Que esté muy bien, muchas gracias.